Las características de las señales sinusoidales son unas señales que varían en el tiempo, son dependientes del tiempo, que se rigen por una ecuación donde es Bm, la amplitud o el voltaje pico, por el seno de omega t. Entonces aquí podemos ver cómo está evaluada el seno en omega t. Omega t, la frecuencia angular por el tiempo, está en radianes. Se sabe que una señal sinusoidal va a tener un comportamiento periódico. Cada 2pi se va a repetir la señal. Entonces, omega es la frecuencia angular que se mide en radianes sobre segundo. También puede ser medida en grados sobre segundo. T es el periodo. Cada cuántos segundos se va a repetir esta señal, como podemos ver en esta otra gráfica, donde el eje X corresponde al tiempo, ya no a omega t, ya no al argumento del seno. Entonces, esta señal se repite cada t, entonces es t periódica. La amplitud, como vemos, es el voltaje máximo que va a alcanzar y el voltaje mínimo que va a tener en su signo negativo, si estamos hablando de una señal de tensión. Tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos que va a tener esta onda sinusoidal por cada segundo. Este es el inverso del periodo. Ahora, en 2pi se sabe que cuando se evalúa el argumento del seno, este ya se repitió. Eso quiere decir que cuando vale omega con un valor de t, este de aquí, si son iguales, quiere decir que evaluado en omega t mayúscula, el periodo, es igual a 2pi, de donde se obtiene que omega es igual a 2pi sobre t. Pero como se sabe que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Hay que recordar que una forma de transformar de radianes a grados es por medio de un escalamiento, a multiplicar 180 grados por pi por el número de radianes, y esto nos va a dar el número de grados. También las señales sinusoidales pueden desfasarse en el tiempo con un ángulo de fase denominado con la letra phi. Cuando phi es igual a 0, se dice que, por ejemplo, una señal B de t está en fase, B1 de t está en fase con B de t, esta señal en rojo. Si phi es 0, es idénticamente a la señal B de t en color azul. Entonces, cuando tenemos phi mayor que 0, este ángulo de fase positivo, se dice que esta señal B1 de t está en adelanto con una magnitud de un ángulo de fase respecto de B de t. Aquí se puede observar en la gráfica. Si tenemos que phi es 0, entonces la señal seno se desplaza hacia la izquierda cuando se tiene un valor positivo. Por ejemplo, aquí una magnitud de phi que se desplaza. Y se dice que está en adelanto. Se puede observar que la señal roja, que es B1 de t, está adelantada con respecto a la señal azul. Aparece primero en la gráfica. Y cuando tenemos un ángulo negativo, un ángulo menor que 0, en phi, se dice que B1 de t está en atraso. Una magnitud respecto de B de t, una magnitud del ángulo. Por ejemplo, aquí en esta señal se puede observar que cuando está phi en signo negativo, la señal se desplaza hacia la derecha. Esto quiere decir que está en atraso, y esta señal en rojo se observa cómo aparece después de la señal en azul. Y aquí está el ángulo de desfase, su magnitud. Es posible calcular el ángulo de desfase en función de la frecuencia y un delta t. Aquí teníamos las gráficas representando
el argumento que está dentro del seno, omega t. Y en esta otra gráfica, cómo evoluciona en el tiempo. Sabemos que debe de tener un periodo t. Las dos señales tienen la misma frecuencia angular, entonces tienen el mismo periodo. Entonces, si una señal, por ejemplo, está en adelanto, la señal roja, B1 de t, comparada con B de t, en una gráfica que evoluciona en el tiempo, vamos a ver un desfase de delta t, un desfase en el tiempo. Este es posible convertirlo en un valor angular que se puede ingresar en una función para representar la función del seno. Entonces, se sabe que si esta magnitud del ángulo que se está desplazando es igual, estamos trabajando en el eje omega t para esta gráfica, es igual a un intervalo de tiempo delta t que se observa aquí abajo. Entonces, de aquí podemos despejar omega, la frecuencia angular, es igual a 2pi por f. Y listo, esta expresión 2πf por la magnitud de delta t va a dar la magnitud del ángulo de fase en radianes. Si se quiere convertir a una expresión que nos dé en grados, se multiplica por 180 sobre pi. Entonces, cancelando este pi, se tiene 360 por f por la magnitud de este delta t. Y aquí ya se obtiene otra ecuación, pero ahora en grados. Así que cuando esto es observando las gráficas, cuando se encuentra en adelanto, eso quiere decir que el ángulo es positivo, entonces es la magnitud del ángulo. Cuando se encuentra en atraso, es decir, por ejemplo en esta otra gráfica en rojo, la señal que se atrasa con respecto al azul, ahí se sabe que está en atraso, entonces el ángulo phi es igual a menos su magnitud. Entonces hay que observar si la señal está en adelanto, se pone positivo, si está en atraso, se pone en negativo. Bueno, en general, dos señales que están fuera de fase con respecto al origen, o sea, estas de aquí, por ejemplo, cuando se tienen atraso con respecto a una señal seno sin ángulo de fase, o cuando se tiene en atraso un adelanto, estas también pueden estar fuera de fase entre ellas. Por ejemplo, una señal B1 con magnitud BM1 seno de omega t más su ángulo de fase con respecto a un seno sin ángulo de fase, y otra señal B2 V2 igual a VM2 seno de omega t más Φ2, otra señal con otro ángulo distinto de fase. Entonces estas pueden tener un ángulo de fase entre ellas mismas, que sería la diferencia de estos dos ángulos. Y además no es necesario que sus amplitudes sean iguales, como aquí en estas gráficas de arriba se expresaban con la misma magnitud para ejemplificar el desfase. Pero vamos a tener ya en un caso general, no es necesario que tengan la misma magnitud. Sí es necesario que tengan la misma velocidad angular, es decir, el mismo periodo o frecuencia, y ángulos de fase diferentes. Si tenemos dos señales, cuando tienen el mismo ángulo de fase, se dice que B1 y B2 están en fase. O sea, tienen el mismo periodo, están en fase, no, el ángulo de desfase es el mismo. Cuando Φ2 menos Φ1 es mayor que 0, se dice que V2 está adelantada. Cuando se hace esta diferencia a V1. O equivalentemente se dice que V1 está atrasada con un valor Φ2 menos Φ1 de V de t. Entonces, si esta diferencia da un valor positivo,
V2 se adelanta a V1. O equivalentemente se dice que V1 se atrasa de V2. Cuando esta diferencia phi2 menos phi1 es negativa, se dice que V2 de t está atrasada se saca la magnitud, o sea, ya no se obtiene esta diferencia con signo. Se atrasa tantos grados o radianes, dependiendo de cómo se exprese, de V1. O otra forma de decirlo es que V1 está adelantada de, bueno, con esta magnitud a V2. Por ejemplo, si se tiene una señal V1 5 veces el seno de omega t más 30 grados y otra señal V2 igual a 2.5 seno de omega t más otro ángulo de 30 grados, el ángulo de fase de la primera señal es phi1, 30 grados, y el ángulo de la segunda señal es phi2, 30 grados, es el mismo. Esto se puede convertir a radianes, se obtiene que es 30 por pi entre 180, da un sexto de pi en radianes. Y como son iguales, se dice que V2 está en fase con V1. O al revés, V1 está en fase con V2. Y aquí se puede observar la señal. Son las dos señales cuando están creciendo en este punto coinciden. Cruzan el cero en el mismo punto. Aunque el voltaje pico no sea el mismo, sí tienen la misma fase, que es un sexto de pi. Si lo representamos el argumento que está dentro del seno, todo en el eje x, omega t, y aquí se tiene la repetición del periodo cada 2pi. Entonces estas dos señales están en fase. Dos señales que no estarían en fase, por ejemplo V1 con un valor de 5 seno de omega t más 90 grados. Siempre hay que especificar si se está expresando en el argumento en grados o en radianes. Eso hay que tenerlo presente. Y una señal V2 igual a 4 veces el seno de omega t menos 90 grados. Entonces aquí el primer argumento es positivo. Quiere decir que la fase está en adelanto con respecto a una señal en el origen. Y la segunda señal V2 está en atraso. Entonces, en estas ecuaciones se puede observar que la diferencia de phi2 menos phi1 es menos 90 menos 90 grados, lo cual da menos 180 grados. Esto es menor que 0. Entonces, aquí tendríamos este otro caso. Cuando es menor que 0, se dice que V2 está atrasada tantos grados de V1. Entonces aquí lo decimos. V2 está atrasada en la magnitud 180 grados de V1. O equivalentemente se puede decir de otra forma, V1 está adelantada 180 grados de V2. Aquí se puede observar. V1 es la señal en azul, la primera señal, y la 2 está en color rojo con diferentes amplitudes, cada uno con su ángulo de fase. Phi1 es pi medios, está adelantada, entonces por eso el seno se desplaza hacia la izquierda. Y Phi2 es menos 90, está atrasada, entonces se tiene un desplazamiento hacia la derecha. Quiere empezar el seno y se desplaza a la derecha con un valor de pi medios grados. Ahora la distancia total entre cada uno de los puntos, por ejemplo cuando crece y cruza el cero, es la resta de estos dos que da pi. Y aquí se puede observar. Entonces la separación es de 180 grados, o sea pi radianes. Y la señal roja está atrasada de la azul, como se puede
como se había dicho. V2 está atrasada de V1, 180 grados. O se puede ver que V1 está adelantada a 180 grados. O sea, la de color azul se adelanta 180 grados de esta señal en color rojo. Otro ejemplo, si se tiene aquí está mal, este es 67. Si se tiene dos señales, V1 5 seno de omega t menos 22.5 grados y V2 igual a 2.5 seno de omega t más 67.5 grados. En ese caso, la primera señal tiene signo negativo, está atrasada, se desplaza hacia la derecha con respecto a origen. Entonces este seno se desplazó a la derecha con un ángulo de 22.5 grados, que es pi octavos. Se desplazó a la derecha. Y de la otra señal es signo positivo, está en adelanto. Eso quiere decir que se desplaza hacia la izquierda con un ángulo de 67.5 grados, o sea 3 octavos de pi. Aquí se puede observar cómo adelanta. Ahora la diferencia de Φ2 menos Φ1 es 67.5 menos 22.5, da un total de 90 grados, o sea pi medios. Y en este caso se dice que la señal 2 está adelantada 90 grados de la primera señal. Entonces aquí toda esta distancia equivale a pi medios, a 90 grados. Entonces entre cada uno de los puntos de cuando la señal está creciendo y cruza el cero, se tiene una distancia de pi medios cuando se evalúa en el eje X omega t. Y también se puede decir que V1 está atrasada. Por eso está a la derecha de la señal en rojo. La señal en azul está después de la señal en rojo. Por eso también se puede decir que está atrasada con una magnitud de 90 grados. Bueno, también hay unas conversiones que son útiles entre senos. Se sabe que más menos el coseno de omega t es equivalente al seno de omega t más menos 90 grados. Entonces cuando se tiene más coseno, se tiene seno de omega t más 90 grados. Cuando es menos coseno de omega t, se tiene seno de omega t menos 90 grados. Después, esta otra tiene el signo al revés, menos más seno de omega t es igual a coseno de omega t más menos 90 grados. Cuando tenemos menos seno, se utiliza más 90 grados. Cuando se tiene seno positivo, se utiliza menos 90 grados. Luego también se puede ver que cuando se tiene un signo negativo, en un coseno por ejemplo, este se puede representar como el coseno, aquí con signo positivo, afuera de la función coseno, por omega t, bueno, de omega t más 180 grados o menos 180 grados, es equivalente. Y lo mismo pasa con el seno. Si se le suma 180 grados, es como invertir la señal. O si se le resta 180 grados en el ángulo de fase, también sería como invertir el seno. Y siempre que se vaya a calcular un ángulo de fase, se necesita usar el mismo tipo de función. Es decir, si estamos trabajando con senos, hay que usar función seno para las dos expresiones. O si se utiliza coseno, tiene que ser igual para las dos funciones. Por ejemplo, aquí, el primer ejemplo, si tenemos una señal V1 de t igual a 3 seno de 20t más 15 grados,
y otra señal 2 coseno 20t más 10 grados, recuerden que esto, la frecuencia angular debe de ser igual para poder hacer el análisis de fase. Si no son iguales, no es necesario hacerlo, no van a estar con el mismo periodo. Entonces, usando únicamente funciones senos, aquí la señal V2 está en forma de coseno. Se tiene que pasar a seno. Entonces, el coseno de algo positivo, aquí se tiene. Para convertirlo a seno, se tiene que pasar omega t, lo que hay dentro del coseno, más 90 grados. Entonces, por eso, aquí se tiene lo que hay dentro del coseno 20t más 10 grados. Aquí se pasa más 90 grados. Entonces, esto sería lo equivalente en una función seno. Así que lo único que falta sería sumar estos dos ángulos para obtener un ángulo de 100 grados. Entonces la señal V2 expresada en función seno es 2 seno de 20t más 100 grados. Este es su ángulo de fase de esta señal con respecto a un origen. Y entonces Φ2 es 100 grados, Φ1 15 grados. La diferencia sería 100 menos 15, 85 grados, es signo positivo. Entonces decimos que V2 está adelantada 85 grados de V1, de la primera señal. Ahora, si trabajáramos en vez de una función seno, queremos trabajar con una función coseno y medir el ángulo de desfase, en este caso, la señal 1 es la que está expresada en seno y la 2 en coseno originalmente. Entonces, esa señal, la señal 1, hay que convertirla a una función coseno. Entonces, observemos, cuando está en seno y es de signo positivo, aquí tenemos seno con signo positivo, se utiliza menos 90 grados de lo que haya en el seno. Entonces pasamos 20t más 15 grados menos 90 grados y ya quedaría como 3 coseno de 20t. Esta resta da menos 75 grados. Así que el ángulo de fase de la primera señal es menos 75. Aquí está. De la segunda señal es 10. Haciendo la diferencia de los ángulos de fase, obteniendo el ángulo de fase entre estas dos señales es Φ2 menos Φ1. 10 menos 75 da 85. Es positivo. Por lo tanto, V2 está adelantado a 85 grados de V1. Eso es lo mismo que había dado en la otra usando la función seno. Debe de ser lo mismo. Solo que en este caso, en el primero, se expresan con funciones seno y en el segundo con funciones coseno. Pero son exactamente la misma señal. Si se graficara, serían las mismas. Bueno, se tienen otras propiedades de las funciones seno y coseno. Esta es que una señal que tiene una amplitud seno con una frecuencia angular omega t, cuando se le suma una señal coseno con una amplitud diferente y la misma frecuencia angular, se puede escribir como una sola señal, una señal seno con su propia amplitud, pero con un ángulo de desfase con respecto al origen. Entonces, esta amplitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las amplitudes. Y el ángulo de fase es el arco tangente de esta magnitud entre esta otra magnitud.
Entonces, esa es una forma de expresar una suma de dos funciones, una función seno con un coseno con diferentes amplitudes pero misma frecuencia, en una sola función seno, pero con un ángulo de fase. Y para expresarlo de otra forma, también se puede hacer con una función coseno. En este caso, la amplitud de esta nueva función sería la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado. Es la misma amplitud, pero el ángulo de fase es el que cambia, donde phi, aquí tenemos menos phi. Phi va a ser el arcotangente de lo que está multiplicando el seno sobre lo que está multiplicando el coseno. Entonces serían dos formas de tener la expresión de dos sumas, pero ya sea en un seno o en un coseno. Eso va a ser de gran utilidad. Una medición, una métrica que se le tiene a las funciones es el valor eficaz. Por ejemplo, una señal de tensión que se le saque el voltaje eficaz se puede obtener como la raíz cuadrada del inverso del periodo por la integral de 0 al periodo t de la señal al cuadrado. Entonces aquí esta es la fórmula de sacar el valor eficaz de cualquier señal, que también se le conoce como valor cuadrático promedio. Entonces, si tenemos una señal, por ejemplo, de tensión que varía en el tiempo como seno con una amplitud de Bm, con seno de omega t más un ángulo de fase, cualquier señal seno o coseno aplicaría en esta expresión. Entonces, ¿cuál sería el voltaje eficaz? Esta señal es de periódica, además de todo. El voltaje eficaz sería la raíz cuadrada de 1 sobre t, de la integral de 0 a t, de 0 hasta que se repite el periodo, de la señal al cuadrado. Esta señal Bm seno de omega t más phi al cuadrado. Esto es igual a 1 sobre t. Al elevar al cuadrado podemos elevar al cuadrado esta constante y luego la función seno. Después, esta como es constante Vm al cuadrado se puede sacar de la integral. Posteriormente, esta integral, para poderla realizar, se cambia el seno cuadrado del ángulo que se esté evaluando como un medio menos coseno de omega t más el ángulo de fase. Entonces, de esta integral, de esta sustitución de seno cuadrado por esta otra función, se puede separar en dos integrales, la parte de la constante más la función que varía, que es el coseno. Esta integral, cuando se evalúa ya los límites de integración, se tiene que es un medio de t. Mientras que esta otra integral es una función par, entonces cuando se hace la integral va a tener un valor de 0. Así que la tensión eficaz es la raíz cuadrada de 1 sobre t Bm al cuadrado por, aquí solamente queda 1 sobre t, entonces t sobre t se cancela, queda Bm medios, la raíz cuadrada de Bm cuadrada sobre 2. Al obtener la raíz cuadrada se obtiene que es la tensión pico, la Bm, sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, una señal sinusoidal que tiene una amplitud Bm, no importa el ángulo de fase, no importa su frecuencia angular, el voltaje eficaz es Bm sobre la raíz de 2, no importa el ángulo de fase. Entonces, también aplica para un coseno, para un seno desplazado tantos grados.
Entonces una señal sinusoidal general con un ángulo de fase tiene como voltaje eficaz el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2.